buenas noches a todos los miembros de la comunidad unicentralista que nos acompaña el día de hoy. La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas les da la bienvenida a la sesión de cierre de la cuarta semana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Soy Claudia Patricia Pedraza, su maestra de ceremonias el día de hoy. La semana de la facultad contó con actividades previas entre el 24 y 29 de septiembre, como la participación en el quinto Encuentro Internacional de Investigación en Mercadeo RAIN, el tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación ASCOLFA y la jornada de consultoría a emprendimientos. Extendemos nuestros agradecimientos a quienes nos acompañaron durante esta semana como ponentes: Nicolás Almeida, Giuseppe González, Daniel Villa, David Barón, Juan Carlos Peña, Eduardo Cubides, Paola Díaz, Carlos Barreto y Mario Hernández Cruz. En las actividades culturales, un especial agradecimiento a Sebastián Cerón, Suchimán, Sofía Elena Sánchez, Nigirea Larcón, quienes hacen parte del grupo Mujeres y Músicos de Montaña, y Erika Albornoz, Kika Cosplayer, y a quienes participaron del trueque y la feria de emprendimiento, nuestros agradecimientos. La agenda para el día de hoy. Primer punto: palabras de la doctora Lorena Ramírez, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Segundo, ponencia implicaciones jurídico-tributarias del metaverso desde la óptica del sistema legal colombiano, a cargo del doctor Mario Hernández Cruz. Tercero, preguntas y comentarios. Cuarto, cierre. Iniciamos con palabras de cierre de la doctora Lorena Ramírez, decana de la facultad. Hola, buenas noches. ¿Quiénes estaban aquí ayer? O sea que ya nos conocemos, ¿verdad? Si no me conocían, ahora sí me conocen. Y poco a poco espero ir conociéndolos a todos. Sé que... ¿Esto sirve? Sí, no, así. Sé que no necesariamente todos han acudido voluntariamente a todos los espacios. De todas maneras, les agradezco mucho su presencia, su participación. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan apreciado. Me gustaría creer que el próximo año, cuando tengamos la quinta semana de la facultad, voluntariamente todos quieran asistir y hayan encontrado valor en estos espacios. A los que estaban esta mañana, yo les decía que la formación no solo se da en las aulas. Uno aprende en el bus camino aquí, uno aprende en su casa, uno aprende en conversación con otros y uno también aprende en estos escenarios que buscan acercarnos a unas realidades de manera diferente a lo tradicional. Hemos pasado por 3 días con eventos académicos, eventos culturales. Hoy es nuestro día de cierre. Hoy tenemos a un último conferencista que nos viene a hacer un análisis jurídico tributario de las relaciones económicas en el metaverso. Como les decía ayer, hemos tratado de abordar temas que tradicionalmente, industrias que tradicionalmente no hemos abordado en otras ediciones de la semana, y algunas compañeritas que estaban en el baño estaban hablando de si tenían que asistir a otro evento que tenemos en el FAENSA, que es el cierre cultural. Este es el cierre académico, hay un cierre cultural. La respuesta es solo si se inscribieron. Es un evento pequeño con 60 cupos, se envió el formulario y solo para aquellos que se inscribieron, así como al evento. ¿Quiénes de aquí participaron en el de Suchimán? Bueno, por allá vi unos atrás. Solo para los que se inscribieron al de Suchimán hubo entrada. Entonces no hay que salir corriendo al otro evento, porque solo si se inscribieron, y sé que no son los que están aquí. Entonces, bienvenidos, gracias por participar, espero la hayan disfrutado tanto como nosotros, y pues le doy la palabra al doctor Mario Hernández.
El doctor Hernández es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho del Externado. Su experiencia profesional se ha desempeñado como asistente de investigación en el Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia y en distintas firmas de abogados en el área de consultoría tributaria y la DIAN. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Gestión de Estrategia y de Analítica. Bienvenido, doctor Hernández. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la universidad. Bueno, el objetivo es hablar del metaverso. A medida que vayamos analizando cada uno de los aspectos que pretendo plantearles, ustedes van a ir aterrizando un poco a este mundo terrenal, ese tema un poco, si se quiere, sollado, de por qué un abogado en un país como Colombia analiza este tipo de temas y qué tipo de presencia hoy en día tiene esta, si se quiere, este sector de la economía o ecosistema, como lo he identificado yo. Entonces, un poco de contexto general. El metaverso ha emergido como un fenómeno disruptivo, recientemente un poco opacado por la inteligencia artificial. Ahorita todos creo que ese es el tema en furor, el que más llama la atención, el que queremos aprender, el que queremos desarrollar y aplicar en nuestra vida, en el caso de ustedes, vida académica y otros en la vida profesional. Sin embargo, no están del todo alejados, tienen una conexión que, por supuesto, ahorita, a medida que vamos analizando cada uno de los elementos que pretendo plantearles, ustedes van a de pronto identificar problemas. Entonces, las principales preguntas que quiero dejarles aquí con este ejercicio es: ¿por qué estudiar el metaverso desde una perspectiva jurídica y particularmente desde el ámbito tributario? Si ustedes ponen ahorita en su celular, en Google Académico, metaverso, derecho, metaverso, law, van a encontrar que ya se han desarrollado estudios o análisis de diferentes puntos o aspectos relacionados con el ámbito del derecho. En el caso mío, que es la profesión a la que me dedico, temas, por ejemplo, de derecho penal, de propiedad industrial, etc. Y lo segundo es si algún tipo de actividad que yo desarrollo en este tipo de ecosistemas podría generar un impuesto. Fíjense que, de hecho, hace unas semanas este gobierno radicó una reforma tributaria y dentro de los textos normativos que se pueden advertir de esa reforma tributaria, uno identifica que ya se le va a empezar a solicitar o a pedir a los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, que reporten las relaciones o la prestación de servicios relacionados con criptoactivos, que es uno de los puntos que tiene conexión con el metaverso. Entonces, lo que yo pretendo también mostrarles esta noche es que esas actividades económicas que se desarrollan en ese metaverso, en ese ecosistema, se pueden dar lugar a identificar supuestos que permiten advertir manifestaciones de capacidad económica, que es lo que uno puede, por ejemplo, identificar con el impuesto sobre la renta. La persona que percibe ingresos, que incrementa su patrimonio, paga renta. O en el caso del impuesto sobre las ventas, que tiene 5 hechos generadores, pero que principalmente son la adquisición de un bien o la adquisición de un servicio, causa este gravamen. Entonces, me sacó. Entonces, fíjense que todo este tema de analizar ecosistemas digitales se aceleró con la pandemia. Ya se ve con cierta lejanía esta época de la vida en la cual
todo lo desarrollamos a través de la virtualidad. Esas medidas de aislamiento generaron un efecto sin precedentes. Por ejemplo, Zoom, que creo que fue una de las herramientas o aplicaciones a las que más acudimos, pasó de 10 millones de usuarios anuales o mensuales a 300 millones de usuarios, y eso también derivó en la digitalización de muchas de las actividades o relacionamientos que se tenían de forma física. Por ejemplo, hoy en día tenemos teleconsultas, el médico atiende una consulta médica a través del celular o de una videollamada, o incluso trámites que se adelantan ante el Estado se desarrollan de forma virtual. Hay otro punto que quería tocar con ustedes, que es el referente a la pérdida de la confianza en las instituciones tradicionales. Hay una marcada desconexión entre los ciudadanos y diferentes tipos de instituciones que habían tenido o que han tenido cierto grado de prevalencia o de monopolio en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, eso ha derivado en que, por ejemplo, las personas prefieran realizar transacciones económicas con criptoactivos, no acudir, por ejemplo, a un banco tradicional en el que yo puedo recibir mi dinero o puedo hacer una transferencia a cualquier parte del mundo. Ahora lo que prevalece en algunos sectores de la economía es utilizar estos activos digitales para realizar el pago de un bien o la prestación de un servicio. Otro es incluso, por ejemplo, y esto es una situación que me parece muy interesante, muchas veces nosotros acudimos a un notario para que autentique cierto tipo de negocio jurídico. En el caso de las instituciones privadas o públicas, es posible que esa pérdida de confianza nos obligue a replantear cómo estas instituciones tradicionales están cumpliendo su papel en el marco de las relaciones sociales y jurídicas. Entonces, yo en vez de acudir a un notario, eventualmente podría celebrar un contrato inteligente. El contrato inteligente podría ser de un contrato de arrendamiento. Yo en un contrato de arrendamiento pago un canon mensual, la persona me da la posibilidad de yo disfrutar el inmueble. Con el contrato inteligente, si ustedes lo quieren estudiar, que creo que este es el espacio para ver qué más allá podemos ir en nuestra vida profesional, académica, intelectual, como le decía la señora decana, esos contratos inteligentes se pueden programar a través de un lenguaje que se llama Solidity. Con ese lenguaje de programación, como es Java, que creo que ustedes lo han escuchado, el programador podría establecer en el contrato de arrendamiento que si la persona no paga el canon dentro de los 5 primeros días del año, del mes, lo que puede ocurrir es que se bloquee el ingreso al bien inmueble a través de un contrato inteligente. Entonces yo ya no necesitaría acudir a un notario para dar fe pública de esa relación negocial, sino simplemente a través del uso de las tecnologías, que aquí ya me estoy acercando a un punto que es la descentralización. Yo no acudo a una institución financiera, yo no acudo a una institución que da fe pública, se puedan llevar a cabo actividades no solamente de carácter económico, sino también políticas. Las tecnologías descentralizadas, que ya lo vamos a ver a continuación, se están utilizando también para los sistemas de votación de diferentes ámbitos. En ese sentido, estos hechos permiten afirmar que estamos en un escenario en el cual estamos identificando nuevos desafíos, nuevos escenarios en los cuales podemos plantear una nueva normalidad. Entonces,
Listo. Entonces fíjense que el metaverso, a partir de esos hechos fundacionales, ya ha generado con corte a 2023 17 billones de dólares. Para el año 2028 se espera ingresos equivalentes a 54 billones de dólares, que es una suma nada despreciable, que merece, por ejemplo, en el caso de los estados, cierta atención y un análisis de si efectivamente puede ser objeto de imposición, que es el tema que les estoy planteando. Entonces, como para que empecemos a analizar esto, cómo se come o si tiene algún tipo de conexión con algo que yo he vivido en mi diario vivir, lo primero es que fíjense que Facebook en el año 2021 cambió su nombre o su razón social a Meta Platforms Inc. Entonces lo primero, ¿por qué lo hizo el CEO de esta compañía? Porque parte como quería plantear el objetivo de la compañía de aquí a los siguientes años era relacionarlo con el metaverso. De hecho, si ustedes se meten a la aplicación de su celular, van a encontrar una aplicación exclusiva para temas de metaverso que tiene en este momento lo que antes era Facebook, ahora es Meta. No sé si alguien acá, veo gente joven, ¿alguno juega Call of Duty? ¿Ninguno? Bueno, no, son pelados juiciosos. Pero recientemente Microsoft adquirió Activision Blizzard, que es la compañía que maneja Call of Duty, también otros videojuegos, por una cantidad de 69 millones de dólares. Y la principal razón por la cual se adquirió este juego por parte de Microsoft es precisamente empezar a construir o a desarrollar esos ecosistemas de metaverso. Recientemente también Meta adquirió Oculus, que es una empresa que se dedica a hacer herramientas o sistemas de realidad virtual, que es uno de los elementos o aspectos del metaverso. Y por último, que es muy importante, que hay entidades financieras que se están involucrando en este tema, por ejemplo JP Morgan es el primer banco de estas características que tiene una entidad en el metaverso de Decentraland. Entonces, si estamos viendo que las principales empresas de tecnología o financieras están invirtiendo en este tipo de ecosistemas, eso quiere decir que hay una expectativa muy alta de generar ingresos, de generar un provecho económico. La Corte Constitucional desde hace un buen tiempo plantea que nosotros los académicos o los operadores, ya sean de tipo contable, tributario, financiero, legal, tenemos que empezar a analizar y a interpretar este tipo de escenarios. Esos avances de la humanidad merecen o deben ser objeto de análisis y de estudio a efectos de establecer respuestas por parte del aparato estatal. Entonces, fíjense que lo primero que tenemos que conceptualizar este ecosistema que yo les estoy hablando del metaverso, y ese ecosistema ya ha sido objeto de análisis en otras jurisdicciones y se define por unos aspectos técnicos y unos aspectos de carácter social. En el metaverso hay una identidad, hay una coherencia y continuidad de la historia que uno quiere contar. De hecho, hay una película que se llama Ready Player One, donde la persona, no sé si la han visto, vive en una especie de favela del futuro y se conecta a través de sus gafas de realidad virtual a participar en un juego. Prácticamente uno podría decir que la situación o el supuesto es muy similar. A partir de ese concepto o de esos elementos de carácter social a los que hacemos referencia, la identidad, la historia e incluso derechos, esto
tiene un componente de carácter técnico que apenas se está desarrollando. Entonces, fíjense que con el celular que ustedes en este momento, algunos están mirando mientras escuchan la conferencia, simplemente en un momento de nuestras vidas, hace ya cierto tiempo, simplemente se podía llamar. Pero hoy en día ustedes consultan sus redes sociales, graban sus clases, se conectan a internet, etc. De hecho, si ustedes, por ejemplo, en WhatsApp siguen al dueño de Meta, que es el dueño de Instagram, que es el dueño de WhatsApp, él cada nada está actualizando con las innovaciones que está implementando Meta. Y ahorita lo que se pretende es que ya no sea el celular la herramienta con la cual nos comunicamos, sino unas gafas que están muy cercanas al ámbito del metaverso. Entonces, fíjense que los elementos del metaverso, esos elementos técnicos, están supeditados, por ejemplo, a la realidad virtual, a la web 3.0, que está muy ligada también con la blockchain. La blockchain es la tecnología que da lugar, por ejemplo, a que podamos hablar hoy en día del Bitcoin y de los demás activos digitales que existen hoy en día en el mercado. Y todos estos elementos que les estoy mencionando en este momento, ya ha dado lugar a que se implemente ciertos tipos de metaversos, incluso por operadores jurídicos en el ordenamiento colombiano. En el año 2023, el Tribunal Administrativo de Magdalena llevó a cabo una audiencia en el metaverso de Meta. Aquí ustedes pueden ver a la jueza con sus gafas de realidad virtual, que es uno de los componentes, y la forma en la que se veían las personas, ustedes dicen, bueno, eso no tiene tanto nivel de calidad de esas imágenes, parecen simplemente juegos, ¿sí? Parece un juego. Pero a lo que yo les hacía referencia ahorita con los celulares, que hubo una época inicial en la que simplemente se podía llamar, o el internet, que el internet en algún momento simplemente era para cargar datos, y hoy en día es el espacio al que nosotros acudimos y mantenemos de forma reiterada en nuestro diario vivir. Uno podría plantear que este escenario pristino inicial va a cambiar y que eventualmente, tanto como se ve en el metaverso como nos vemos hoy en día de esta forma física, sea muy similar, que es a lo que apunta las tecnologías que conforman este tipo de ecosistemas. Entonces, hay dos visiones sobre el metaverso que creo que pueden tener algunos de ustedes. Dice, venga, eso es igual a una página de internet, usted no me eche carreta, simplemente uno se conecta a una página e interactúa con las demás personas, como puede ser una red social o un juego online. Entonces, no es para nada disruptivo esto. Hay otras personas que sí esperan que esto incluso se plantee bajo los presupuestos o el marco de una revolución similar a la revolución industrial o lo que ocurrió con el internet, mucho más allá. En este momento estamos en una etapa o en un limbo donde ha cobrado mayor relevancia otro tipo de aspectos, como lo decía ahorita, la inteligencia artificial. Entonces, teniendo en cuenta esas visiones, hay que identificar tres elementos que quiero que ustedes empiecen a analizar y que de pronto piensen en lo que yo les pueda plantear o lo que yo les pueda decir frente a cada uno de esos elementos. Lo primero es el avatar. El avatar es la representación digital de la persona que se conecta a esos ecosistemas virtuales. Lo otro es el ecosistema virtual propiamente, el mundo virtual. ¿Qué tipo de discusiones puede dar lugar ese mundo virtual? Y por último, lo que ocurre
a través de ese avatar en ese mundo virtual, que se deriva o que se concentra en activos digitales, activos virtuales, que es a lo que más valor hoy en día le dan los seres humanos. Una vez identifiquemos esos elementos, que son 3, lo repito: el avatar, que es la persona que tiene en este caso las gafas de realidad, el mundo y esos activos digitales, ya empezamos a plantear problemas de tipo jurídico. Y ni siquiera de tipo jurídico, sino de economía propiamente, de lo que puede generar en las relaciones entre los seres humanos a través de este tipo de espacios. Entonces, como les decía, el avatar es la representación digital de una persona en el mundo virtual. Nosotros, por ejemplo, los abogados, nos dedicamos a crear ficciones jurídicas. Entonces tenemos las sociedades, los patrimonios autónomos, y el mismo ser humano per se crea ficciones, crea, por ejemplo, los mitos. En este caso, el avatar, incluso recientemente se ha planteado aplicar la Declaración de los Derechos Humanos ya no a un sujeto, persona natural física, sino también a los avatares. Entonces, protegerle la vida a ese avatar, la libertad y la seguridad en su persona. Incluso en otras jurisdicciones, en otros estados, ha habido denuncias por acoso en esos mundos digitales por parte de personas, ¿sí? Ya es un tema de carácter punitivo, criminal. Entonces, es posible que el avatar adquiera derechos y obligaciones que generen efectos jurídicos. Esa es la pregunta importante en esta situación, y eso dependerá de qué visión tengamos sobre el avatar. En este momento la visión que yo les planteo es que es un simple dispositivo. Por ejemplo, ustedes venden a través de Facebook en el marketplace un celular, cualquier tipo de bien. Ustedes venden ese artículo y reciben un dinero, es decir, una extensión de la personalidad jurídica. Pero ya ha habido personas, doctrina, que plantea que podría encontrarse dentro del supuesto de un sujeto independiente, y ahí viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría automatizar un avatar de estos sin la necesidad de que una persona natural, en este caso nosotros, desarrollemos cualquier tipo de actividad a través de ese avatar, de ese sujeto virtual. Entonces, como se ha planteado en algún momento, hay cierto tipo de figuras que no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de protección, y que con el pasar del tiempo han adquirido más bien destinación de regulación por parte de los operadores jurídicos. Ejemplo de ello pueden ser los animales. Hasta recientemente los animales no eran sujeto de protección especial, y ya hay normas que establecen que cuando se maltrata a un animal hay una consecuencia jurídica que puede ser una pena o una sanción. Fíjense que no es muy loco eventualmente plantear que un avatar o un sujeto virtual opere de forma autónoma, e incluso también esto tiene relación con el planteamiento sobre el derecho que pueden tener un robot. Entonces el tema se va volviendo mucho más complicado a medida que evoluciona, hay avances, hay fenómenos disruptivos que pueden llevar a plantear desde el punto de vista jurídico discusiones de este tipo. ¿Qué es un activo intangible? Y es algo a lo que nosotros como seres humanos hoy en día le damos mucha relevancia, porque lo principal que desarrollamos nosotros es a través de ese celular con el que ustedes están tomando una foto, o están mirando en este momento sus redes sociales, o están creando algo. La definición de activo incorpóreo, para efectos de el marco jurídico colombiano, se establece en el Código Civil, y simplemente hace referencia a los derechos que tenemos, los créditos y las servidumbres activas. Esto es un texto normativo que tiene
un buen tiempo de haber sido adoptado, y con ocasión de esos avances en la tecnología, de ese avance de las relaciones económicas, empezamos a analizar otro tipo de activos intangibles, que pueden ser, por ejemplo, todo lo que se genera en la nube, software que no está referido en el marco normativo del Código Civil. Y dentro de esos activos incorpóreos o digitales tenemos a los criptoactivos y los NFTs. El criptoactivo no es una figura, no es un bien que se conciba como ilícito en el Estado colombiano. El criptoactivo, de hecho, si ustedes acuden al Banco de la República, al Consejo Técnico de Contaduría, a los conceptos de la DIAN, a la Superintendencia Financiera, lo define como un activo intangible, y en ese sentido es susceptible de ser transado y de que tenga, o sea objeto también de patrimonialización por parte de todos nosotros los ciudadanos. ¿En qué se diferencia un criptoactivo de un NFT? Que el criptoactivo es fungible, el Bitcoin, por ejemplo, o el Ethereum, o un stablecoin como USDT o un USDC, y el NFT no es fungible. De hecho, las mismas palabras lo dicen, no fungible token. Entonces, puede ser materializado a través, por ejemplo, de arte digital. No sé si han visto los miquitos que aparecen a veces en internet. El NFT no solamente tiene un valor que uno puede advertir también en la cadena de bloques de la blockchain, sino también permite a las personas que tengan este tipo de activos como los NFTs, a diferencia del Bitcoin o un Ethereum, de acceder a ciertos espacios de negocios donde solamente pueden acceder personas que tengan este tipo de activos, como los NFTs. Entonces, teniendo en cuenta esa conceptualización de activo intangible, de que ha evolucionado, que en algún momento en época romana, que fue de la cual heredamos nuestro sistema jurídico, solamente planteaba derechos, créditos, pues ya empezamos a ver que recientemente se identifican otro tipo de activos, y esos activos son los principales instrumentos de intercambio en este tipo de ecosistemas, como el metaverso. Frente a los activos digitales tenemos diferentes formas o diferentes problemáticas. Entonces, ¿yo cómo defino un terreno virtual? Cuando yo era pequeño había hoy en día se me olvidó, cuando era pequeño era How, se llamaba el juego para las personas que se conectaban a internet. Hoy en día se me acaba de pasar el nombre. Las personas se conectan, participan en el juego, construyen casas, y eso lo que implica es dónde está ubicado ese juego. Tengo en cuenta el domicilio de la empresa que me permite entrar al mismo, o donde yo estoy ubicado. Por ejemplo, si la empresa está ubicada en Estados Unidos pero yo estoy ubicado en Colombia, el juego entiende que la ubicación mía es en territorio colombiano o es en el país donde están los servidores de ese juego, la trazabilidad de las transacciones, y si efectivamente con un dinero virtual se entiende que hay una transacción efectivamente. Fíjense que hay muchas problemáticas que desde las diferentes áreas en las cuales desarrollamos nuestra actividad académica o profesional podríamos analizar. Y por último, no sé si lo ven, hay los distintos tipos de metaverso. Hay metaversos centralizados y descentralizados. Los centralizados podría ser el de Meta propiamente, o si ustedes lo refieren o nos remitimos a juegos, uno podría decir que
el ecosistema de un videojuego podría ser concebido como un metaverso descentralizado, pero hay metaversos descentralizados. Esos metaversos descentralizados son aquellos que no tienen un solo dueño, que más bien diferentes sujetos de derecho participan y generan algún tipo de beneficio. Entonces, para mencionarlos, podría ser el metaverso de Sandbox, de Decentraland, etcétera. Si lo quieren buscar, de pronto para consultarlo, este tipo de metaversos descentralizados no tienen una cabeza propiamente, no tienen un dueño, como si uno lo puede advertir del metaverso de Facebook, que es Meta. A partir de ello, eso puede derivar en una serie de consecuencias en materia impositiva que vamos a analizar de forma muy breve. Y para ello pueden haber o dar lugar a 3 tipos de escenarios. El primero es cuando la persona intenta sacar al mundo exterior el beneficio o el aprovechamiento que tuvo en el mundo virtual. Entonces yo me gané un escudo que, por ejemplo, puede ser equivalente a 500.000 pesos, 600.000 pesos. Si la persona lo saca a moneda de curso legal, lo vende, para el Estado sería objeto de revisión e incluso eventualmente de imposición, porque lo saca al mundo real. Pero puede que haya un tipo de situación contingente y que radica en que la operación se realice de forma interna exclusivamente en el mundo virtual, que nunca salga al mundo físico, que es lo que está ocurriendo ahorita. De hecho, en Estados Unidos se están advirtiendo este tipo de situaciones y lo que han planteado es: necesitamos participar de esas rentas que ocurren en el mundo virtual, digital exclusivamente. Y hay otros escenarios que pueden después eventualmente ser objeto de mayor dificultad analizar, pero estos son los principales. Entonces, ¿qué podría ocurrir en el metaverso? Situaciones de carácter económico similares a las que ocurren en el plano físico: vender terrenos virtuales, vender música, arte, textos, intermediar en algún tipo de prestación de servicio, incluso que en un terreno virtual se tenga una valla de publicidad, cualquier tipo de actividad económica. Ahora bien, esto se empieza a complejizar dependiendo de la visión que se tenga, primero sobre el tipo de metaverso, las calidades y la dimensión que pueda tener el avatar y la naturaleza del ingreso que pueda percibir el sujeto de derecho. Entonces, lo primero, cuando se predica realización de ingreso de forma general por una operación que se hace en estos ecosistemas virtuales, simplemente cuando yo intercambio el activo virtual con una moneda de curso legal. Muchas veces lo que se hace por parte de las personas que intervienen en estas actividades económicas es no sacarlo de ese mundo virtual. Incluso, a modo de afirmación por parte de varios autores, el metaverso se concibe a futuro como una nueva forma de paraíso fiscal. Es posible que las grandes empresas, las grandes compañías acudan a este tipo de ecosistemas para encubrir las utilidades o los beneficios, porque primero se realiza sobre la red de blockchain, que sin perjuicio de que no se los mencioné, se predican 2 características importantes: la descentralización y el anonimato. No se sabe quién está haciendo esas actividades económicas. Entonces, realizar un ingreso con ocasión de actividades económicas que se desarrollan en estos espacios es simplemente cuando lo cambio por una moneda de curso legal. Es posible que ustedes digan: no, Mario, ahí no hay plata, ahí no hay provecho económico. Simplemente lo que se desarrolla en esos ecosistemas son actividades o escenarios de mero entretenimiento. ¿Usted por qué me va a cobrar por yo, por ejemplo, ganarme un escudo o ganarme un skin, que es lo que uno
habla cuando revisa temas de videojuegos. Estos son actividades de mero entretenimiento y por eso hay una línea delgada entre los videojuegos y esta clase de ecosistemas. Cuando uno habla de estos temas dice, no, usted está hablando de un videojuego, no hay un propósito económico, no hay un objetivo de generar utilidad, no debería ser objeto de imposición. Y lo que les decía de que en Estados Unidos se está planteando someter a imposición este tipo de ecosistemas, lo hacen a través de un mecanismo que se llama Ultra. Lo que pretenden es participar en el mundo virtual, es decir, que la administración, el Estado, acuda a este tipo de espacios a ejercer ese poder, esa potestad que por orden constitucional se le ha otorgado. Entonces, simplemente para de pronto matizarlo un poco, aquí en Colombia, cuando yo recibo un activo virtual, eso se podría plantear desde dos perspectivas: cuando la persona es obligada o no obligada a llevar contabilidad. En los dos escenarios se estaría percibiendo un pago en especie, es decir, ya no habría lugar a afirmar en un momento ya en el territorio colombiano que no hay una realización del ingreso, porque si yo recibo un criptoactivo, eso quiere decir que estoy incrementando mi patrimonio y que debe ser objeto de imposición ese activo, ese pago que recibí en especie. Ahora bien, hay problemáticas y esas problemáticas es lo primero: ¿cómo hace el Estado para validar o verificar que efectivamente recibí ese pago, esa erogación? Es complejo. Lo segundo, si yo por ejemplo lo paso de moneda, de el activo virtual a una moneda de curso legal, es decir, pesos colombianos, y decido más bien llevarlos a una cuenta que tengo en el exterior de dólares, podría también ocurrir. ¿Cómo defino también el valor de un terreno virtual? Por ejemplo, nosotros en territorio colombiano, en las entidades territoriales tenemos el impuesto predial y hay una forma de avalúo de esos bienes inmuebles. Ahora, podríamos trasladar esa concepción de valuación económica de los bienes inmuebles físicos a los terrenos virtuales, a esos ecosistemas digitales. Y si yo quiero vender mi avatar, ¿lo podría vender o no? ¿Solo tendría derecho a uno? O si me dedico, por ejemplo, a crear avatars, los preparo, les genero de pronto algún atributo y los vendo, pues yo podría tal vez plantear para este escenario temas en materia de derechos deportivos. La DIAN, por ejemplo, ha emitido conceptos en los cuales plantea cuando un equipo de fútbol cuando vende los derechos deportivos a Brasil, a Europa, genera la utilidad que es susceptible de imposición. Entonces, las personas que se dedican a realizar operaciones económicas a través del metaverso son dos sujetos. El primero, el dueño del metaverso, que ya planteábamos desde dos perspectivas: si es centralizado o descentralizado. Y lo segundo, los sujetos de derecho que participan a través de sus usuarios, que pueden también ser susceptibles de imposición cualquier tipo de actividad económica. Y aquí en Colombia, hoy en día, podría advertirse tres formas de imposición: como no residente, ese metaverso centralizado o no descentralizado, que sería muy complejo, a través de un establecimiento permanente, o la presencia económica significativa, que es una figura que se implementó recientemente por el Estado colombiano, que pretende gravar esas grandes empresas como Facebook, Netflix, en la renta que perciben acá en Colombia. Cada uno de estos supuestos generan desafíos y problemáticas, porque como criterios, en el caso de la presencia económica significativa,
establecen que se entenderá un ingreso realizado acá en territorio colombiano si la persona paga con tarjetas ubicadas de crédito o débito ubicadas en territorio colombiano, si la persona tiene un IP, que es con eso con lo que nos conectamos a través de internet en territorio colombiano, y creo que todos sabemos que uno puede cambiar el IP a través de utilizar una VPN que, por ejemplo, me permita conectarme desde Brasil o desde Estados Unidos, etcétera. Entonces, a pesar de que hay respuestas por parte del ente estatal, hay dificultades a efectos de someter a imposición este tipo de escenarios. Ya hablando del impuesto sobre las ventas, en Alemania ya se analizó el tema de la imposición de el metaverso. En Alemania dijeron que, o plantearon que cualquier tipo de actividad económica en estos ecosistemas digitales, exclusivamente lo que puede generar o afirmar es que son escenarios no económicos, simplemente de juego, ¿sí? Pero hay situaciones que demuestran que hay gente que se ha hecho rica participando o interviniendo en juegos virtuales, y de hecho hoy en día hay torneos e incluso están profesionalizados. LOL, League of Legends, no sé si alguien juega acá, tiene un mundial, y en ese mundial se paga mucho más, a diferencia de otras actividades o eventos deportivos tradicionales. Entonces, para estos efectos, cualquier tipo de servicio que se preste, por ejemplo en Alemania, de forma virtual, no causaría el impuesto sobre las ventas. En territorio colombiano, si se realiza la prestación de un servicio, uno podría advertir que sí se causaría ese impuesto. Ahora bien, están las dificultades de ubicación, de tema geográfico. Y hay una línea delgada entre el acceso a un derecho, a un activo intangible y un servicio. Entonces, de hecho, recientemente hubo una sentencia del Consejo de Estado donde se analizaba eso. Una persona accede a un club de descuentos. La pregunta que se le hacía al Consejo de Estado era si esto es un servicio que me está prestando esa página de internet o yo estoy teniendo acceso a un derecho que me permite recibir esos descuentos. En esta situación en concreto, ustedes pueden ver o advertir una línea muy delgada entre lo que es un servicio y un derecho. ¿Qué decidió el Consejo de Estado? Exclusivamente que esa situación daba lugar a acceder a un derecho. Como es acceder a un derecho, eso no está dentro de los supuestos del hecho generador del impuesto sobre las ventas y no causaría este gravamen indirecto. Temas también de propiedad industrial. Los NFTs se pueden materializar a través de ropa, ¿sí? De arte, como les decía, de música, y algunos podrían encontrarse identificados o asociados a la propiedad industrial. Ya se está empezando también a analizar si un NFT podría calificarse dentro del registro de marcas, y en ese sentido, eventualmente, si ustedes se van a los hechos generadores del impuesto sobre las ventas, podría identificarse como un supuesto que me permita entenderlo dentro de los hechos generadores de este gravamen. El caso es que hay varias dificultades, que era lo que les quería dejar acá sentados. Entonces, fíjense que ante la DIAN se han hecho o se han planteado diferentes supuestos. Por ejemplo, si yo tengo una pantalla con una imagen que hizo alguien por ejemplo en Adobe, y la pongo en mi oficina, ¿eso es arte digital o es arte físico corpóreo?
Lo tengo en una pantalla. Si yo daño la pantalla, ¿qué ocurriría? ¿Tendría un acceso a ese arte? Porque dañé la pantalla. Entonces, la DIAN, por ejemplo, dice que si se tiene en un dispositivo físico cualquier tipo de arte, se entendería como un bien corpóreo, y la venta de ese bien corpóreo causa impuestos sobre las ventas. Pero si yo, como les decía, daño esa pantalla y tengo en mi USB esa arte digital y lo puedo trasladar a otra pantalla, pues propiamente es incorpóreo. Simplemente este es el medio para trasladar y para mostrar ese tipo de bienes a través de estos dispositivos físicos. Entonces, a modo de conclusión ya de temas de política fiscal, los estados lo que están haciendo es pidiendo la información a los prestadores de servicios. ¿Cuál es el problema o el asterisco? Que esos prestadores de servicios de este tipo de activos incorpóreos están descentralizados, no son plenamente identificables. Se les denomina DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas, que es un punto que los invito también a analizar. Desde el plano jurídico, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, ya plantean que estos DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas, tengan similitud con algún tipo de categoría societaria, por ejemplo una partnership. El problema es que todavía no está reglamentado y hay un problema de plenitud que le permite a los agentes del mercado aprovechar esos problemas de plenitud del ordenamiento jurídico. La idea principal también es empezar a identificarnos de forma virtual. No lo estamos haciendo. Hoy en día tenemos nuestra cédula que termina siendo el mismo NID, pero no hay una determinación concreta de cómo intervenimos en el Internet, y de ahí se predica cierto anonimato que da lugar a contingencias. Lo otro es que algunos estados ordenan a los usuarios de estos ecosistemas reportar información, y lo hacen de hecho a través de directivas en Europa, en Estados Unidos y la misma OCDE a la que somos miembros. Pero la gente, o los agentes más bien, no están prestando atención, no atienden estos llamados, y el problema va a radicar posteriormente en que nosotros como agentes, operadores, intérpretes, no debemos ser reactivos sino preventivos, identificar todos esos escenarios que les mostraba referentes a la compra de un activo, la prestación de un servicio, si se hace en el interior de un ecosistema digital, cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas, y en este caso en el ámbito tributario. La idea, más que dar respuestas, es plantear un escenario, plantear un estado de la situación, y que ustedes reflexionen frente a un tema que ya está generando utilidades, que ya está generando ingresos, y que a partir de lo que les acabo de mostrar genere curiosidad en ustedes, y a partir de esa curiosidad pues aporten y contribuyan a ese estado del arte. Muchas gracias. Damos inicio a nuestra breve sesión de preguntas. Por favor, levantan la mano si tienen alguna pregunta para nuestro conferencista. Muchas gracias. Mi pregunta va orientada hacia el concepto de identidad digital.
y digamos los retos que esto supone, sobre todo el tema de la identificación plena de esos individuos que están en contextos digitales. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues teniendo en cuenta también que dentro del contexto que nos comentaste, hablabas de posibles paraísos fiscales, posibles fraudes que se puedan presentar. Digamos que cómo ves hacia futuro este tipo de aspectos que puedan corregirse, digamos, desde ahora en nuestra política fiscal. Bueno, lo primero es ser conscientes de la problemática, que no se ha afirmado propiamente que hay un problema de identificación de las personas en el ámbito digital. Lo segundo que se ha planteado es, venga, establezcamos la posibilidad de que las personas se identifiquen exclusivamente a través de algún tipo de dato, no darles la posibilidad de que creen diferentes tipos de usuarios o que participen en diferentes ecosistemas a través de distintos tipos de datos, es unificar el dato. Lo tercero es que, por ejemplo, esto es un tema de habeas data, no ha trascendido más allá de la información que nosotros compartimos en las relaciones tradicionales. No se ha dado un análisis, no se ha establecido una problemática concreta ya en ecosistemas digitales donde exclusivamente se tengan relaciones. Entonces yo creo que la respuesta frente a ese punto es establecer una única identificación de carácter digital diferente, por ejemplo, a lo que es el NID, a lo que es una cédula de ciudadanía, sino que se plantee ya desde un plano internacional al que todos los estados también se adhieran. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas noches. Mi pregunta es que entiendo que este tema es un tanto rudimentario y quisiera saber, digamos, más o menos si ya se ha planteado el impuesto para las empresas, o sea, más o menos cuál sería ese aproximado para que sea sostenible a largo plazo. El impuesto para las empresas que desarrollan actividades económicas, sí. Entonces, fíjense que frente al tema que les hablaba de presencia económica significativa y de establecimiento permanente, lo que se dice por parte de la doctrina y lo que uno puede identificar es reconfigurar o concebir de otra manera estas figuras normativas que ya incluso tienen buen tiempo, ¿sí? Entonces, frente a la tributación de estos organismos o de esos ecosistemas digitales, se ha implementado la presencia económica significativa. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para Google, para Facebook, que hoy es Meta, para Netflix, para Disney, se les exige, a pesar de que están ubicados, por ejemplo, en Estados Unidos, la presencia económica significativa plantea un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos exclusivamente. Entonces, la problemática para este nuevo tipo de empresas que se enmarcan en la web 3.0, a diferencia de las que les acabo de mencionar, que es 2.0, es que son descentralizadas, no tienen una cabeza visible y no hay forma de identificar tampoco su domicilio para el caso de personas jurídicas. Entonces, la problemática en ese punto es: yo cómo identifico esa presencia económica significativa de este tipo de sujetos como una de las modalidades de imposición, o cómo identifico los elementos de un establecimiento permanente, que es un lugar fijo de negocios a través del cual una persona lleva a cabo actividades económicas en determinado territorio. Entonces, lo que se está haciendo por parte de los organismos internacionales es reconfigurar los elementos que dan lugar a la imposición de este tipo de empresas que pertenecen a la economía digital. ¿Se ha planteado? Sí, pero no es del todo clara
porque esto tiene componentes de blockchain, de criptomonedas, y va más allá de lo que en este momento se está implementando por parte de los estados. Entonces es una especie de ciencia oculta que no tiene respuesta en este momento desde la perspectiva de los planteamientos que han hecho. Dicen, no, pues replanteemos el concepto y sometamos a imposición de esa forma. Que tenga una efectividad clara es muy difícil, ¿sí? Y por eso les decía, si ustedes acuden la conclusión es que esto puede ser la nueva generación de paraísos fiscales a los que se acuda por parte de las empresas para llevar a cabo estructuras de evasión o de elusión tributaria. Bueno, muchas gracias al doctor Mario Hernández por su intervención. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes y les recordamos que su sesión de clase de las 8 deben asistir. Gracias, hasta luego.